Shalom, bienvenido a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak ve Ematz, esfuérzate y sé valiente. Es un honor y un placer recibirles en este espacio dedicado al estudio de las raíces hebreas, dedicado al estudio de la Torá y reflexionar, por supuesto, la palabra del Eterno. Cada Shabbat es una ocasión especial, un regalo, y qué mejor manera de honrar este día navegando entre las páginas de la Torá. Y en esta ocasión nos vamos a adentrar en la Parashá Noach, que es la segunda Parashá o la segunda porción de la Torá que vamos a explorar y que está repleta de enseñanzas, principios espirituales que con el favor del Eterno vamos a explorar juntos. Vamos a iniciar con una oración para pedir por todos nuestros hermanos que no solamente en México, en Acapulco, sino en diferentes partes del mundo, nuestros hermanos en Israel también que están pasando por la dificultad de la guerra, muchas familias inocentes palestinos que también están sufriendo pues lo cruel de la guerra, perdiendo sus hogares, perdiendo sus patrimonios, teniendo que buscar asilo, refugio, pero que viven sin paz en este momento. Así que vamos a pedir por todos ellos. Acompáñame, por favor, y por supuesto, con esto iniciaríamos nuestra enseñanza de esta noche. Gracias a todos por acompañarnos en esta noche. Amado Padre, Creador del universo, Rey Abba Kadosh, Padre, te damos gracias. Sabemos que tú eres un protector, eres un refugio en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Padre, estamos delante de ti en este tiempo con corazones pesados por la devastación que ha causado el huracán en México, en nuestro país. También, Padre, por todo lo que está sucediendo en el mundo, en Estados Unidos, Padre, con la violencia, en Israel con la guerra, Padre. Te pedimos por todas las personas que te aman con sinceridad, Padre, y que están pasando por tiempos de tribulación y adversidad. Clamamos a ti por todos aquellos que han sentido esos golpes de la tribulación, que es parte de este mundo temporal, de este mundo frágil, de este mundo imperfecto. Te pedimos por todos aquellos que han perdido sus hogares, que han perdido sus bienes y lo más doloroso, que han perdido a seres queridos. Padre, confiamos en tu infinita misericordia, te pedimos que extiendas tu mano sanadora sobre México, sobre Israel, Padre, sobre todas las personas que en este momento estén pasando por tribulación, que quienes están en medio del dolor y la pérdida, que encuentren consuelo en tu presencia y en la solidaridad de los hermanos y hermanas que también que actúan con rectitud y justicia para ayudar a todas estas personas. Padre eterno, pone en nosotros un corazón dispuestos a ayudar a nuestros hermanos que estén pasando por adversidad, Padre. Danos los medios, danos los recursos para poder bendecirlos a través de una ayuda. Padre, te pedimos que quienes se encuentran en este momento de adversidad puedan encontrar en ti ese refugio, esa ayuda y esa capacidad de poder restaurar la esperanza, Padre, que tienen en ti, de que tú los vas a ayudar a salir adelante. Amado Padre, en estos tiempos de incertidumbre te suplicamos que seas esa luz que nos guíe, ese refugio que proteja a cada persona afectada, que incluso en medio del caos puedan sentir tu amor y tu cuidado, y que nuestra nación pueda reconocer, Padre, la necesidad que tienen de su Creador. Padre eterno, elevamos esta oración delante de ti. Ayúdanos a superar todas nuestras adversidades a nivel social, político, de gobierno, estas situaciones de tragedias, pero también nuestras adversidades en lo individual, Padre. Pido por todos aquellos hermanos que estén pasando por dificultades en sus familias, en sus hogares, en sus personas. Padre, yo sé que eres un ser bondadoso, que nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Ayúdanos a salir adelante de todas nuestras dificultades con fe, fortaleciendo nuestra emuná y con esa esperanza puesta en ti, Padre.
Te agradecemos, te bendecimos, Padre, porque sé que a pesar de todo lo que sucede, todo tiene un propósito. Nos ponemos en tus manos, te agradecemos por permitirnos reunirnos en este Shabbat para estudiar tu palabra. El estudio de tu palabra es lo que nos permite también conocerte más, conocer tu amor, tu misericordia y también conocer lo que tú esperas de nosotros en nuestra generación y en medio de las adversidades que tenemos que enfrentar en este mundo. Te agradecemos, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Vamos a dar inicio a la parashá número 2, la porción de la Torah que se llama Noaj. Así se llama Noaj. Noaj es el nombre hebreo de Noé, el del arca de Noé. Y aquí tenemos ya nuestro esquema. Es la porción número 2. La parashá se llama Noaj. El nombre Noaj aparece escrito de esta manera en hebreo. Son 2 letras, la Nun y la Het, formando este nombre Noaj, que significa Noé. La porción de la Torah comprende desde Génesis 6:9, esa es la porción que debimos haber leído, hasta Génesis 11:32. Y todo el nombre de las porciones se basa en las primeras palabras de esa porción. En este caso, el nombre de Noé aparece en el primer versículo de esta parashá, que está en Génesis 6:9, que dice: estas son las generaciones de Noé, o Noaj en hebreo. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Elohim caminó Noé. Y así es como inicia esta porción de la Torá. En cuanto al nombre, esta información la tenemos también en la guía de estudio de la parashá que estamos compartiendo a través del grupo de Telegram. De hecho, en este video, en este estudio, en la descripción puedes encontrar un enlace. El primer enlace que veas es la descarga para poder contar con este documento que tiene esta información que vamos a compartir. ¿Qué significa Noaj? La palabra Noaj en hebreo significa descanso, significa consuelo. Espiritualmente, Noé representa un remanente fiel en medio de un entorno corrompido por el pecado. Entonces Noé se convierte en un refugio de justicia y obediencia al Eterno. Su nombre presagia el descanso o alivio que brindaría del juicio inminente del diluvio a la creación. A través de Noé, la humanidad y la creación tienen un nuevo comienzo, reafirmando la misericordia y promesas del Eterno incluso en tiempos de juicio. Y en ese sentido es el nombre profético de Noaj, ¿sí? Que es el reposo, el descanso que tendrá la creación en un nuevo comienzo después del diluvio. Muy interesante el nombre de Noaj. Y en cuanto a los temas, bueno, cada uno de los temas también nos da información muy relevante, es información muy interesante. El primer tema es la corrupción de la humanidad. Este capítulo nos recuerda que como seres humanos somos propensos a alejarnos del Eterno si permitimos que el pecado, la maldad o el egoísmo se apodere de nuestras vidas. Eso lo leímos en esta porción y por eso debemos siempre luchar con esa inclinación maligna o negativa que hay en la naturaleza humana. Por supuesto, estudiar la Torah es una herramienta, un recurso que nos otorga esa posibilidad de vencer nuestras inclinaciones al mal. El segundo tema es acerca de las instrucciones para el arca. Las instrucciones fueron muy detalladas por parte del Eterno hacia Noé, y eso nos habla de la importancia de la obediencia. Debemos seguir siempre los mandamientos, las instrucciones del Eterno, incluso cuando no entendemos plenamente el propósito de cada mandamiento. Y eso es lo que nos enseña esta porción. Bueno, el tema 3, el diluvio. ¿Sí? El diluvio es el juicio del Eterno sobre la humanidad corrompida, llena de maldad. Y esto nos recuerda que aunque tenemos un creador que es amor, bondadoso y es misericordioso, Él también es justo. Y esto quiere decir que siempre habrá consecuencias para nuestras acciones. Si nosotros elegimos el pecado, entonces habrá juicio en nuestra vida. Pero también habrá salvación, Yeshua, para quienes buscan vivir en rectitud, para quienes tengan arrepentimiento de su vida pasada y a través de nuestro Mesías Yeshua
tenemos restauración para con el Padre y ahora nos toca vivir en rectitud para mantener esa salvación. Luego tenemos el tema 4, cuando descienden las aguas, Génesis 8 del 1 al 22. Luego del juicio viene la purificación y la renovación. Entonces, la historia de Noé también es una historia de purificación y renovación. Eso también nos otorga una esperanza, o mejor dicho, plasma un mensaje de esperanza que nos enseña que después de las pruebas, de las dificultades, incluso de las consecuencias de nuestros pecados, el Eterno nos da una nueva oportunidad. Hay siempre un nuevo comienzo que se nos presenta para quienes decidimos seguir al Creador, seguir a Elohim. Hay una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Y de eso nos habla este tema 4. El tema 5 es el pacto del arco iris, Génesis 9, un tema también interesante, porque el arco iris se presenta como una promesa de que el Eterno nunca va a volver a destruir la tierra con el diluvio. Eso nos habla de misericordia y además nos habla de fidelidad, porque hasta el día de hoy, cada vez que vemos un arco iris en el cielo, es la evidencia de esta promesa que el Eterno ha establecido con la humanidad, de que no habrá destrucción del mundo, solamente en manos del Eterno, a través de juicio, pero no será con un diluvio. Muy interesante también este tema. Espero que le hayan sacado mucho provecho a su estudio durante la semana. Otro tema también importante es la maldición de Canaán. Génesis 9, 18 al 29. Aquí algo interesante sobre este tema de la maldición de Canaán es que también nos enseña a considerar que nuestras acciones y decisiones pueden afectar no solo nuestra vida, sino la de nuestros descendientes, aquellos que dependen de nosotros, aquellos quienes nos rodean. Sabemos que el pecado de Canaán, de ver la desnudez de su padre, pues eso implica una maldición no solamente para él, sino para sus generaciones, para su generación a través de Canaán. Y Canaán es de donde surgen los cananeos. Entonces ahí hay una conexión muy interesante en relación a la descendencia de Cam y de Canaán. Perfecto. Bueno, tenemos también la Torre de Babel. Hoy vamos a hablar de la Torre de Babel a detalle. Ese sería como nuestro tema principal, ya que la construcción de la torre fue un intento de la humanidad de alcanzar el cielo por sus propios medios. Eso reflejó soberbia, eso reflejó orgullo negativo, lo cual trajo confusión y dispersión. Y eso tiene una gran lección para nosotros, una lección espiritual para nosotros en la actualidad. Por eso siempre debemos confiar y depender en el Eterno antes que en nuestras propias fuerzas. En cuanto a los principios espirituales, hoy vamos a hablar de dos de ellos. Un principio espiritual que también viene en el documento que les hemos compartido. Principios espirituales: vivir con integridad en medio de la corrupción. Este es uno de los temas principales de esta sesión. Lo que hemos querido hacer es iniciar con un principio espiritual práctico que podamos aplicar a nuestras vidas para comenzar a vivir en Torah, y luego un tema principal, pero prácticamente considero que será el tema principal de hoy. Por eso también el tema del día de hoy lo titulamos Ser luz en medio de la oscuridad del mundo. Y tiene que ver con esto, vivir con integridad en medio de la corrupción. Así que vamos a hablar de este tema. Después hablaremos del segundo tema que tenemos aquí, que es el punto número 4 en la guía de lectura de la Torah que tienen ustedes: evitar el orgullo y la autosuficiencia. También vamos a hablar de eso. Entonces, es muy interesante todo este tema de lo que podemos rescatar de la Torah. En la Torah hay muchos principios espirituales para mejorar nuestra vida acorde a la voluntad del Eterno, pero vamos a centrarnos en un principio muy importante para nuestro crecimiento espiritual, y ese principio es: debemos ser luz en medio de la oscuridad. Otra forma de decirlo: vivir con integridad en un mundo que está en corrupción por el pecado. Para comprender el mensaje que hay en este relato de la Torá de Noaj, debemos analizar con detenimiento las condiciones del mundo en los días de Noaj.
La Torá describe que la generación de Noé antes del diluvio se encontraba en pecado y maldad, y que todos los designios del corazón de los hombres estaban orientados a la maldad, ¿sí? A la práctica de lo malo. La Torá describe a la generación de Noé como una sociedad marcada o una humanidad marcada por el pecado. Y principalmente hay tres pecados, hay muchos pecados que se pueden clasificar en los tres más grandes pecados de los tiempos de Noé. Y eso lo vamos a ver aquí en nuestros apuntes, aquí en el pizarrón, para compartirlo también con todos ustedes. El primer pecado, amados hermanos, se llama Yetzer Hará. ¿Qué significa Yetzer Hará? Significa inclinación al mal. Es la parte de la naturaleza humana que lo impulsa hacia sus deseos malignos. Y eso lo vemos en Génesis 6:5. Pueden acompañarme a este texto. Ahí también tenemos la referencia escritural para todos los que deseen hacer anotaciones. Me da mucho gusto ver cuando en el grupo de Telegram comparten una fotografía con sus apuntes siguiendo nuestros estudios, y eso nos motiva a seguir trabajando de esta manera. Acompáñenme, Génesis 6:5, por favor. Vamos a la Torá, Génesis 6:5, donde viene la manifestación de este pecado. Y leemos juntos. Dice: vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Yetzer Hará se forma con dos expresiones. La primera expresión es designio, que es la palabra en hebreo yetzer. Ahí está, yetzer, que significa condición, designio, intento o pensamiento. También se puede traducir como inclinación o impulso. ¿Qué tipo de impulso? Impulso hacia el mal. Mal en hebreo es ra'a. Listo, un pequeño ajuste. Y dice aquí el mal. Y el mal, aquí está, ra'a. Ra'a es la palabra en hebreo. Mal, aquí está, aflicción, calamidad, ¿sí? Depravado, desgracia, ¿sí? Entonces, ahí está la expresión Yetzer Hará, la inclinación, el impulso, el designio hacia lo malo. Entonces, esta expresión que dice aquí, el designio, todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente el mal. Eso se puede resumir con el término hebreo Yetzer Hará, inclinación maligna. Es lo que impulsa al hombre a ser egoísta, desobediente, buscar placer, entregarse a otros pecados. Es el deseo de satisfacer los deseos carnales y egoístas sin restricciones o limitantes. Y este era el primer pecado manifestado. Todos los pecados se concentraban en esto, en su inclinación a lo malo. Vamos a ver el segundo pecado de la generación de Noé antes del diluvio. El segundo pecado se llama shahat. Shahat se traduce como corrupción, algo arruinado o depravación. Y eso lo vemos en Génesis 6:12. Así que avanzando aquí en la historia, en Génesis 6:12 podemos ver la mención de este pecado. Dice así: miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La palabra corrompida es shahat, arruinar, corromper, dañar, algo dañado, algo corrompido, destrucción, algo destruido, ¿sí? De hecho, dice aquí, utiliza una palabra fuerte, pudrir, ¿sí? Entonces, algo que está podrido. Esa es la expresión para corromper, es el segundo pecado y es la desviación en todas las áreas. Me refiero moral, social, espiritual. Las personas actuaban con engaño en esta generación, con avaricia, con deshonestidad, con inmoralidad. Se estaban rompiendo todos los límites morales que el Eterno consideraba como buenos, ¿sí? Y lo peor del caso es que todos estos males ya eran vistos como algo normal. Sí, esa era la normalidad en los tiempos de Noé. Cuando la sociedad está inmersa en corrupción o inmoralidad, eventualmente se va a encaminar hacia una de las manifestaciones más extremas del egoísmo, y es el tercer más grande pecado de la generación de Noaj. ¿A qué pecado
nos estamos refiriendo? Un pecado que en la Biblia hebrea se le llama jamás. Jamás significa en esencia egoísmo rapaz. Un egoísmo rapaz que se manifiesta en violencia, en injusticia, en crueldad, en maldad, en destrucción, ¿sí? Y eso está en las Escrituras. Eso lo vemos en Génesis 6:13. Vayamos a Génesis 6:13. Ahí está la mención. Y es el pecado con el que se derramó el vaso de la paciencia del Eterno y que motivó finalmente el juicio a través del diluvio. Génesis 6:13 dice: dijo pues Elohim a Noaj: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿A causa de qué? De la violencia. Ahí está la expresión, en hebreo es jamás, que significa violencia, mal, daño, ganancia injusta, incluso dice aquí, agravio, crueldad, ¿sí? Iniquidad, injusticia, maldad, rapiña o violencia. Este es el pecado más grande que llevó o que motivó el diluvio, y es cuando las personas se convierten, primero han dejado dar rienda suelta a sus deseos carnales los corrompen, toda la inclinación de ellos se vuelve hacia lo malo, ya no existe en ellos la inclinación a lo bueno y se vuelven personas violentas, hostiles, crueles, injustas, con un egoísmo extremo. Es cuando el valor de la vida humana se degrada a tal punto en el que prevalece el caos, el derramamiento de sangre, la violencia, o es cuando la tierra se llena de violencia, ¿sí? Y es entonces cuando el Eterno decide eliminar toda carne con el juicio del diluvio. Entonces vemos aquí un crecimiento gradual del pecado, lo expresamos de esta manera. Cuando se da rienda suelta o uno se deja llevar por los deseos de la carne, se rompen límites, eso lleva a corrupción e inmoralidad, y eventualmente la corrupción y la inmoralidad se convertirán en egoísmo rapaz, injusticia o violencia. Cuando nuestra sociedad actual llegue a este punto de forma generalizada, entonces vendrá más bien entonces será el regreso del Mesías Yeshua con juicio. Por eso dice el Mesías Yeshua que la última generación de la humanidad será como en los días de Noaj, en los días de Noé. Entonces vemos un panorama sombrío en esa generación antes del diluvio, pero hay una luz en medio de esa oscuridad, y de ahí el tema del día de hoy. Hubo una luz en medio de la oscuridad a través de la persona llamada Noé, a través de la persona llamada Noaj. El Eterno elige a Noé, para continuar con su proyecto de dar continuidad a la humanidad. Noé fue un hombre que se destacó, dice la Escritura, como un hombre justo e íntegro, justo y perfecto en una generación perversa. Leamos Génesis 6:8 y 9, que es donde comienza la porción de la Torá de esta semana o la que estamos analizando. Vayamos entonces a Génesis 6:8. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé. ¿Sí? Dice aquí que Noé era un varón justo, era perfecto, y además dice que con Elohim caminó Noé. En hebreo esto se le llama tzadik tamim, tzadik tamim. Esa es la expresión que se está utilizando para describir a Noaj. Noé fue descrito como un varón justo y perfecto. En hebreo, tzadik tamim. ¿Qué significa esto? Tzadik es la expresión hebrea para decir que es alguien justo o que hace justicia, alguien que es recto o que actúa en rectitud, y en esencia es alguien que actúa o que se comporta conforme a un patrón establecido. Evidentemente, sabemos que el patrón establecido es la voluntad del Eterno. Tamim es otra palabra que se tradujo como perfecto, pero también puede ser llamada como íntegro, o mejor dicho, traducida como íntegro, o
maduro, algo que ha madurado de manera física y de manera espiritual. Eso también es tamim. Entonces es una expresión relevante. Dice la palabra, dice la Biblia que Noaj halló gracia o favor de Adonai y nos dice que fue porque era un tzadik tamim, ¿sí? Un varón justo y un varón perfecto. Y debemos saber algo, porque si Noé fue destacado o resaltó en medio de una generación corrompida por el pecado, eh, y Noé fue esa luz en medio de la oscuridad, debemos pues tomar ejemplo, debemos aprender de esas cualidades que son descritas para Noé. Este término sadik, que significa justo, recto o que se comporta conforme a un patrón, es un término que en las Escrituras está relacionado con la obediencia a los mandamientos del Eterno. Podemos ver muchísimos textos, por supuesto nos vamos a centrar en algunos para efectos de esta enseñanza. Veamos, por ejemplo, Salmos 37:30. Acompáñame a Salmos 37:30 y leemos juntos. Dice, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Pero además dice el versículo 31, la Torá, la ley de su Elohim está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Dice que un tzadik, un justo, en primer lugar habla con sabiduría, pero también dice que la Torá de Elohim está en su corazón y por eso sus pies no resbalan. Es una forma de decir que un justo es aquel que vive con rectitud, porque vive conforme a la palabra del Eterno. Por eso también la Biblia dice que Noé caminó con Elohim, ¿sí? Lo leímos antes, dice Noé caminó con Elohim, está en Génesis 6:9. Con Elohim caminó Noé o Noaj, ¿sí? La palabra caminar que está en esta expresión, aquí lo estoy señalando, en hebreo es halach, ¿sí? Que halach significa andar, significa caminar, significa conducirse, ¿sí? Y es conducirse de determinada manera. Ahora, en las Escrituras, ¿qué significa que Noé caminó con Elohim? Esa es una de las preguntas que hemos añadido también al documento que estamos elaborando. Caminar con Elohim es una referencia que también apunta a obedecer sus mandamientos. Por ejemplo, en los siguientes textos se nos revela cuál es el camino perfecto que debemos seguir. Y eso lo vemos con un salmo muy importante para entender esto, que es el Salmo 119. Vayamos al Salmo 119 y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿qué significa caminar con Elohim? ¿Qué significa andar por el camino correcto? Dejemos que la Biblia nos lo responda. Dice así, Salmos 119:1, bendecidos los perfectos de camino. ¿Cuál será el camino perfecto? Los que andan en la Torá de Adonai. Bendecidos los perfectos de camino, los que andan en la Torá, en la ley de Adonai. Eso no es todo, vamos al versículo 32 de este mismo Salmo, de este mismo capítulo, y el versículo 32 nos dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Y el versículo 35 dice, guíame por la senda de tus mandamientos. Aquí la senda, ¿sí? Es otra manera de llamar, es un sinónimo para camino, en este caso para camino, netivá. Netivá es camino, pero también es senda o sendero. Entonces dice aquí, guíame por el camino, la senda o el sendero de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, los mandamientos del Eterno son un camino. Entonces, caminar con el Eterno es una referencia para andar en la Torá o caminar en la Torá, ¿sí? Ese es el camino por el cual debemos andar en esta vida, en este mundo que se ha corrompido por el pecado, para hacer luz en medio de la oscuridad, como lo fue Noaj en su generación. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la que tú y yo podemos convertirnos en tzadikim, en justos, en personas que viven con rectitud, actuar con justicia y rectitud. El que actúa con justicia y rectitud es el que sigue
el camino de los mandamientos del Eterno. Quiero preguntar a todos los que nos acompañan en esta transmisión, para que puedan participar en el chat, ¿consideran que la sociedad actual podría estar siendo como la generación corrupta de Noé antes del diluvio? ¿Qué tanto consideran que nuestra generación se está pareciendo cada vez más a la generación, a esta última generación de la humanidad antes del diluvio? Comparte tu opinión a través del chat. Si nosotros estamos viviendo en tiempos similares a la generación de Noé, entonces pensemos también en lo siguiente. ¿Qué cambios tendríamos que hacer en nuestras vidas para ser considerados justos e íntegros, Sadik Tamim, para el Eterno, para sobresalir, resaltar en medio de esta generación que también se encuentra en corrupción? ¿Sí? La Torá describe a la generación de Noé como una generación marcada por el pecado y la maldad. Leamos esto en Génesis 6:5, que nos dice: y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Era una época dominada por la Yetzer Hará, la inclinación a lo malo, que llevó a toda una generación a corromperse. ¿Qué tanto estamos viviendo eso en la actualidad? ¿Sí? Vamos a ver los comentarios que nos comparten, amados hermanos. Nos dice Doris Patricia González: yo creo que estamos peor que en épocas de Noé. Doris, gracias. Robert Rivera nos dice: hola, bendiciones desde Costa Rica. Estamos en camino a parecernos a la generación de Noé. Sí, era una generación totalmente desconectada del Eterno, completamente desconectada del Eterno, y vemos que este mundo está caminando en esa misma dirección. Llegará un momento en el que el mundo, de forma generalizada, va a rechazar todo lo que se llame Elohim, todo lo que sea la palabra del Eterno y todo lo que sea referente a la salvación a través de Yeshua. Teresa Vega: estamos como en esos tiempos de Noé. Elisheba Ruiz: se parece mucho. Senderos Turismo Cultural nos dice: Shalom, esta Toledot, la Dabar afirma que aumentará el pecado Hatat a nivel depravado. Mónica Guzmán: totalmente la sociedad es tal cual. Es el tiempo de Noach. La venida de nuestro Mashiach está muy cerca. Luis Ángel Ortiz: así es, hermano Iván, debemos seguir perseverando en el camino que conduce a la vida eterna, que es la Torá. Sí, Rogers Rodríguez: vamos camino a los tiempos de Noé, nos dice. Nadia Zavala nos dice: hoy en día se ve normal la desobediencia a la Torá. Francisco Javier Sagaón: estamos muy cerca de esa generación. Araceli Escamilla: muchos rasgos magnificados se manifiestan hoy, y realmente eso entristece a cualquiera y sobre todo a Adonai. El comportamiento es cada vez más decadente. Así es, David Leiva: somos como la generación de Noé, pero nosotros estamos en el arca, que es Yeshua, el Mesías. Pero debemos saber también, David Leiva, que el hecho de estar en el arca, si estamos bajo la cobertura del Mesías, por supuesto estamos en un arca de salvación, pero esa arca de salvación está dominando a su instinto que lo relaciona con los animales. Lo está dominando, está cuidando de tal manera que ese instinto no crezca. Es decir, para estar dentro del arca tenemos que mantenernos en obediencia a los mandamientos del Eterno. Entonces, seguir el ejemplo de obediencia del Mesías Yeshua es el arca que nos mantiene en resguardo. Somos como la generación de Noé, pero nosotros estamos en el arca. Gracias, David Leiva. Carmina Garavito: es que no solo es desobediencia per se, sino también de perversión, en especial contra los más vulnerables. Así es, ¿sí? Lo que es la perversión, la inmoralidad, pues es la normalidad que
se veía en los tiempos de Noaj, es la normalidad que también vemos en el mundo actual. Entonces es importante que después de analizar esto y considerando lo que nuestros hermanos nos están compartiendo en el chat, pues surge esta pregunta importante. Si estamos viviendo en una generación parecida a la de los tiempos de Noaj, ¿qué cambios debemos hacer en nuestra vida, ¿sí?, para ser llamados, ser considerados justos e íntegros, para que el Eterno nos elija y nos dé la oportunidad de continuidad de vida a través de nosotros, para ser dignos de estar en esa arca de salvación que es Yeshua? ¿Qué cambios debemos hacer? ¿Vivir como lo hace el mundo? ¿Seguir los valores, los principios, las leyes de este mundo que nada tienen que ver con Adonai? ¿O seguir el ejemplo del Mesías Yeshua, que fue aquel que vivió perfecta obediencia a la Torá? Entonces, lo que quiero que analicemos es que en este panorama sombrío, en este panorama de oscuridad, tú y yo estamos en un arca. Noé fue considerado Sadik Tamim, un hombre justo e íntegro. Fue una luz en medio de la oscuridad. ¿Cómo podemos ser nosotros esa luz en medio de la oscuridad? ¿Sí? La palabra luz está relacionado con la palabra... más bien, la palabra del Eterno relaciona la luz con su voluntad, con sus mandamientos, con su palabra, con su Torah, como lo podemos ver en las Escrituras. Ahí es donde encontramos luz. Vamos a ver. La luz esencial está en la palabra del Eterno. Vamos a regresar a Salmos 119. Salmos 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo vemos también en Proverbios. Vamos a Proverbios 6:23. Proverbios 6:23 nos dice: porque el mandamiento, la mitzvah, la instrucción de Adonai es lámpara y la Torah es luz. La palabra enseñanza que tenemos aquí, que estoy remarcando, es la palabra Torah. Aquella palabra que se tradujo como ley en nuestras traducciones, en realidad significa enseñanza. No se debió traducir como ley, se debió traducir como enseñanza, instrucción de Adonai. Y dice que la Torah es luz. ¿Sí? Esa es la luz esencial. De hecho, Yeshua, nuestro Mesías, es el ejemplo supremo de ser luz en la oscuridad. Veamos lo que nos dice Yeshua en Juan 8:12. Vamos al Brit Hadashah, Juan 8:12. ¿Qué nos dice? Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dice? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué está diciendo aquí? Dice que el que sigue a Yeshua. ¿Qué significa seguir al Mesías? ¿Qué significa seguirlo? Cuando esto se lo dijo a sus discípulos, por supuesto, no significaba seguir sus pasos como si fueran una sombra a todo lugar donde Yeshua iba. Significa seguir su ejemplo de vida. Todo aquel que sigue el ejemplo de vida, que sigue las enseñanzas de Yeshua, que siempre hablaron de obediencia y de apego y de apegarnos a la Torá, los que sigan a Yeshua en ese sentido no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Yeshua es la luz en la oscuridad, y si lo seguimos, no andaremos en oscuridad. Seguirlo implica seguir su ejemplo de vida, de obediencia. La vida y la enseñanza de Yeshua nos muestra que ser luz significa vivir conforme a los mandamientos del Eterno. Por eso él reitera en este mismo evangelio, en Juan 14:15, lo siguiente. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21, Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Queremos estar en esa arca de salvación, en esta generación corrompida por el pecado. La clave está en seguir el ejemplo de obediencia de Yeshua al guardar los mandamientos de la Torá. Entonces aquí vemos una relación directa entre el amor. Si amamos a Yeshua, entonces debemos ser obedientes a los mandamientos. Al obedecer la Torá y vivir conforme a sus preceptos,
Somos una luz que puede iluminar el mundo que nos rodea. Yeshua no solo se refiere a sí mismo como la luz, sino que también anima, ¿sí?, a sus seguidores a hacer luz en el mundo. Mateo 5:14. Vamos a Mateo 5:14 y leemos juntos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otra forma de decirlo, que la luz alumbre delante de los hombres para que vean sus buenas obras, su testimonio de obediencia a la Torá. El mundo actual se asemeja a los días de Noé. ¿Sí? La oscuridad en las Escrituras siempre se ha relacionado con ignorancia a la palabra del Eterno, con desobediencia a los mandamientos y con acciones de injusticia y maldad por parte de los hombres. Por el contrario, la luz en las Escrituras está vinculada con el conocimiento de la Torá, con la obediencia a los mandamientos y vivir en justicia, actuar con rectitud. ¿Será que esto lo comprendía el apóstol Pablo? Leamos Filipenses 2:15. Vamos a Filipenses 2:15. ¿Qué nos dice? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, ser luz en el mundo. ¿Cómo seremos luz en el mundo? Según el apóstol Pablo, versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí está la clave. ¿Cómo ser luz en el mundo? Asidos. ¿Qué significa asidos? Veamos la palabra en griego. Aferrarnos. ¿A qué? A la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? La Torá de Adonai. La historia de Noé y las enseñanzas de Yeshua tienen este mismo principio, nos recuerdan la importancia de ser luz en este mundo de oscuridad. En este tiempo de decadencia moral y espiritual, es nuestra responsabilidad como creyentes aferrarnos a la Torá, aprender de los mandamientos del Eterno. Es algo que tú y yo estamos haciendo cada vez que estudiamos la Torá, cada vez que nos conectamos a estudiar juntos en Shabbat. Y no solamente aprender los mandamientos, ponerlos por obra y de esta manera vivir una vida de rectitud, lo que en el Brit Hadashah se le llama buenas obras, buenas obras. Por eso dice también 2 de Timoteo 3:16. Dice, toda escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea, ¿cómo fue considerado Noé? Tzadik Tamim, justo y perfecto, para que todo hombre de Elohim sea perfecto. ¿Cómo podemos ser calificados como perfectos ante los ojos del Eterno? A través de ser instruidos por la escritura, la Torá. Los profetas. Dice, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra forma de decirlo, para que viva con rectitud. Así que esto debe motivarnos a la reflexión. Vamos a comentar otro de los principios que nos enseña esta porción. Lo tenemos también en nuestra guía de estudio que compartimos a través del grupo de Telegram. Aquí está. ¿Sí? Que es... Ya vimos vivir con integridad en medio de la corrupción. Ahora vamos a ver el punto 4 del documento, que es evitar el orgullo y la autosuficiencia. Así aparece en el documento que les he compartido a través de Telegram. Es un documento que pueden descargar también en la descripción de este video. Hay un enlace, en ese primer enlace los lleva a una carpeta donde estamos guardando todas las porciones, todas las guías de estudio de las porciones de la Torá. Ya llevamos 3 con la que vamos a tocar el día de mañana. La tercera porción ya está publicada por si deseas descargarla.
El título para esta segunda parte, amados hermanos, es La Torre de Babel y la soberbia del ser humano. Ese será el tema con el que vamos a continuar, la Torre de Babel y la soberbia del ser humano. La Torá tiene muchas lecciones y uno de los temas recurrentes en las Escrituras es el peligro de la soberbia, el peligro de la autosuficiencia, como lo podemos ver en el relato de la Torre de Babel. Después de que sucede el diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron, habitaron en la tierra. Dice la Torá que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos a leerlo, vamos a leer aquí en la Torá. Acompáñame a Génesis, a Bereshit, capítulo 11, para todos los que están estudiando con nosotros. Génesis 11, y vamos a comenzar con el versículo 1. Génesis 11, 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. El hecho de que toda la humanidad comparta un lenguaje común no se refiere solamente a un idioma compartido, que lo vemos aquí como unas mismas palabras. Esa es la traducción en nuestro idioma, palabras. Pero esta expresión devarim que tenemos aquí no nada más se traduce como palabras, también se puede entender con otras traducciones como una causa, una misma causa, un mismo acuerdo, una misma mentalidad o un mismo designio, ¿sí? En otras palabras, también puede ser traducido como una misma ideología, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente tenían un solo idioma, sino también tenían una misma causa, un mismo designio, una misma ideología que los estaba impulsando, ¿sí?, a construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos. Una misma ideología, una ideología de rechazo al Eterno, una ideología de confrontación con Adonai. De ahí que los impulsó a construir esta torre. Leamos lo que nos dice después el versículo 4, Génesis 11:4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Sí? La Torre de Babel puede verse como un acto de rebelión contra el Eterno. La Torre de Babel es el intento del hombre de autoexaltarse o autoelevarse, de considerarse autosuficiente. ¿Qué significa ser autosuficiente? Creer que no se necesita al Eterno. La expresión que tenemos aquí, hagámonos un nombre, en hebreo, esta expresión, hagámonos un nombre, es esta expresión. Aquí lo tenemos, ¿sí?, que es Naaselanu Shem. Hagamos para nosotros un nombre. Y quiero enfocarme en el término Shem. El término Shem que estoy remarcando en la Biblia hebrea se tradujo en nuestras Biblias como nombre. ¿De acuerdo? Aquí lo estoy remarcando en el texto. Lo podemos ver también en nuestro pizarrón. La palabra nombre, Shem. Aquí está el término Shem. Se tradujo en nuestras escrituras, en nuestra traducción, como nombre. Pero algo muy relevante sobre este término es que también significa reputación, posición o fama. ¿Sí? Entonces, cuando dice hagámonos un Shem, una reputación, posición o fama, está reflejándose aquí el deseo de exaltarse a uno mismo, de ganar reconocimiento, desafiando el orden establecido por Adonai. Eso tiene un nombre y se le conoce como soberbia. Soberbia. Aquí vemos la soberbia en la humanidad, ¿sí? Es cuando la humanidad, ¿sí?, elige su Yetzer Hará, su inclinación a lo malo, rechaza su Yetzer Hatov, su inclinación a lo bueno, prefiere hacer las cosas a su manera en desafío a Adonai. Eso es soberbia. Y la soberbia es una manifestación de esa inclinación al mal que hay en los seres humanos. Por eso siempre es importante evaluarnos, reflexionar sobre la condición de nuestra vida y ver si hay algún rastro
de soberbia en nosotros para erradicarlo y seguir creciendo espiritualmente. Leamos lo que dice el libro de Proverbios referente a la soberbia. Acompáñame, por favor. Vamos a Proverbios 16:5. Vamos al texto. Proverbios 16, versículo 5. Leemos juntos. Abominación es a Adonai todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Este texto nos habla de soberbia, solamente que no lo vemos por la traducción. La palabra altivo en hebreo es la palabra gavá, ¿sí? Gavá, que gavá, gaón, entre otras palabras que tienen la misma raíz, significan soberbia, ¿sí? Soberbia. Entonces, ser altivo en las escrituras es otra forma de referirse a la soberbia. Ahora, la soberbia en hebreo es la palabra gaón o la raíz gaá. Gaón o gaá en hebreo se tradujeron como altivo o como soberbia, pero en esencia significa autoexaltación o elevarse a uno mismo, ¿sí? Elevarse, exaltarse a uno mismo. El Eterno, en esta palabra de Proverbios, vamos a regresar al texto, dice que para el Eterno la soberbia es abominación, es abominación. ¿Y qué es abominación? El término es toevá en hebreo, aquí está, toevá. Y toevá significa algo repugnante, asquerosidad. Incluso es una palabra fuerte, sí, pero que se utiliza para describir algo que es detestable, ofensivo para Adonai. Esto nos muestra la gravedad del pecado de la soberbia. Ahora, ¿cómo se ve la soberbia? Hay dos maneras de manifestar soberbia, con el prójimo, con el Eterno. Empecemos con el prójimo. Con el prójimo, la soberbia se ve de la siguiente forma, cuando hay una actitud de autoimportancia. Ahí lo tenemos, autoimportancia. La persona soberbia tiende a considerarse superior a los demás en conocimientos, en apariencia, en habilidades, en logros o en cualquier otra cosa que no tiene ninguna importancia para el Eterno. También en resistencia a la corrección o resistencia para aprender. La persona soberbia cree que siempre tiene la razón y por lo tanto no se deja corregir, no se deja dirigir, se defiende porque se siente atacado o menospreciado cuando alguien lo corrige. No es la actitud que permite el crecimiento. Una persona que tiene soberbia en realidad es alguien que ha dejado de crecer. Otra forma en la que se ve la soberbia con el prójimo es a través de la competitividad, el querer ser competitivo, el querer ser mejor que los demás. Es la necesidad de ser mejor en todo. Pasar por encima de los demás. Sentirse, es cuando también la persona se siente amenazado. Se siente amenazado con los dones de otros, con los logros de otros, y eso también se puede traducir en otros pecados como envidia, como rivalidad, como celos. Bueno, otro rasgo de la soberbia con el prójimo es la falta de empatía, una actitud insensible a las necesidades y sentimientos de los demás. ¿Sí? Esa es la forma en la que se ve la soberbia con el prójimo. Pero en relación a esta porción de la Torá, lo que la Torá nos quiere enseñar hoy es la soberbia en relación con el prójimo. ¿Cómo se ve la soberbia? La soberbia en relación con el Eterno. ¿Cómo se ve la soberbia con el Eterno? En primer lugar, con falta de confianza. Falta de confianza en la voluntad del Eterno, en sus planes, en sus propósitos, en su designio para nosotros. Cuando una persona quiere controlarlo todo porque tiene miedo, porque tiene incertidumbre del futuro, entonces está rechazando el control del Eterno. Está rechazando la voluntad del Eterno. No está confiando en lo que el Eterno tiene para la vida de esa persona. Eso también se manifiesta a través de una actitud de desafío. Una actitud de desafío es cuando la persona soberbia cuestiona o desafía las enseñanzas, los mandamientos del Eterno, creyendo que sabe más que Adonai o
que ciertos mandamientos ya no aplican para esa persona. ¿Sí? Cuando decimos el Shabbat ya no aplica para los creyentes, la Torah ya no está vigente, eso es actuar con soberbia dentro de nuestro sistema de creencias. También la falta de gratitud, cuando no somos agradecidos. Es el no reconocer, no agradecer las bendiciones, los dones que hemos recibido por parte del Eterno. Cuando no estamos satisfechos con lo que tenemos porque constantemente nos comparamos con los demás, porque creemos que los demás reciben más bendiciones que nosotros, porque hay una insatisfacción en nuestras vidas. Cuando hay insatisfacción es como decirle al Eterno que Él se equivocó en nuestra vida y que nosotros haríamos mejor las cosas en su lugar. ¿Te das cuenta del tamaño de soberbia que es pensar así? También ahí vemos entonces la insatisfacción y la frustración. Entonces, cuando la persona continuamente se siente insatisfecho, no tiene paz, no tiene contentamiento, eso es soberbia. Y una de las cuestiones también más graves es el relativismo moral. El relativismo moral lo hemos explicado tanto en otros estudios. El relativismo moral es rechazar la voluntad del Eterno, rechazar sus mandamientos para seguir mandamientos creados por el hombre, ¿sí? Para que, más bien, cuando el hombre sigue sus deseos y quiere definir por sí mismo qué es bueno y qué es malo, lejos de la voluntad de Adonai. ¿Se entiende, no? Lo que estoy comentando es cuando el mismo ser humano, la misma persona quiere definir lo que es bueno y lo que es malo sin consultar al Eterno, sin la dirección de Adonai. Ahora, hay una de las manifestaciones más notorias de soberbia en el ser humano, que no lo tengo aquí por escrito, pero que lo vamos a añadir. Vamos a añadirlo, por favor, y lo voy a escribir para que tú lo vayas leyendo. Lo voy a poner en un color más representativo, que resalte, ¿sí? La manifestación más notoria, evidente de la soberbia es la autosuficiencia. Suficiencia. Un pecado muy grave. La autosuficiencia es creer que no necesitamos al Eterno porque podemos manejarlo todo por nuestra propia cuenta. Esto puede manifestarse, por ejemplo, falta de oración. Cuando no oramos al Eterno, no buscamos momentos de comunión con Él a través de la oración, entonces estamos diciendo, mandando un mensaje, podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, en lugar de buscar la dirección del Eterno a través de la oración. También la falta de lectura de las Escrituras, cuando no leemos la palabra, ¿sí? Cuando ignoramos, rechazamos o desconocemos los mandamientos del Eterno, también es tener una actitud, hay un rasgo, ¿sí? Tenemos ahí un indicio de autosuficiencia, el creer que nosotros podemos hacer las cosas de manera correcta desde nuestra perspectiva. Cuando somos autosuficientes, en esencia estamos creando un ídolo de nosotros mismos, lo cual es pecado, ¿sí? Porque Elohim, Adonai, debe ser el centro de nuestras vidas. Y en ese sentido, la soberbia se vuelve un obstáculo para desarrollar una correcta relación con el Creador. Esto significa que si queremos una vida transformada por la Torá, recibir las bendiciones que la palabra del Eterno promete para todos aquellos que le obedecen y siguen su voluntad, entonces, amada hermana, amado hermano, no hay lugar para la soberbia en nuestras vidas. Las Escrituras son muy claras. La Biblia dice que la soberbia lleva a la destrucción. Vamos a leerlo en Proverbios 16:18. Vamos a el texto de Proverbios 16:18. Dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia. ¿Qué palabra aparece aquí? Gaón, la palabra gaón, altivez, la arrogancia, la soberbia. Y antes de
y dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahí está. Gová, otra forma de decir soberbia, grandeza, arrogancia de espíritu. Leo de nuevo, Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Este texto dice que la soberbia tiene como consecuencia el quebrantamiento y la caída. Muchas de las dificultades que nosotros enfrentamos en la vida, como falta de prosperidad, inestabilidad económica, relaciones rotas o distantes, enfermedad, malas decisiones, todo eso se ha originado en la falsa creencia de que podemos manejar todas las situaciones de nuestra vida con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, con nuestras propias decisiones, ¿sí? Y no nos hemos permitido ser guiados por la Torá, por la instrucción del Eterno. Eso es autosuficiencia. Es muy posible que hayas construido tu vida como una torre de Babel queriendo llegar al cielo sin los cimientos firmes de la palabra del Eterno. Debemos reconocer, amados hermanos, que en nuestras propias fuerzas somos frágiles, somos imperfectos, nuestro entendimiento es limitado, pero con la dirección y la sabiduría del Eterno podemos establecer cimientos sólidos para nuestra vida. El Eterno lo sabe todo y quiere lo mejor para nosotros, solo que no le hemos permitido actuar, no le hemos permitido tomar el control en nuestra vida, ¿sí? Y la forma correcta de permitirle a Él actuar en nuestras vidas es a través de la obediencia a sus mandamientos. Un texto muy importante que quiero compartir con ustedes, lo hemos estado compartiendo, es Salmos. Vamos a Salmos 19:7. ¿Qué nos dice Salmos 19:7? Este es un principio fundamental en la palabra del Eterno. Dice: la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra ley en hebreo es la palabra Torá, enseñanza, instrucción de Adonai. Aparte dice que es perfecta. ¿Qué es perfecta? Tamim. Recordemos que Noé fue llamado Tamim, una persona justa y perfecta. ¿Qué es perfecta? Algo entero. Integridad. ¿Quieres ser íntegro? La Torá del Eterno. ¿Quieres ser perfecto como Noé en su generación? La Torá del Eterno. ¿Quieres ser recto, actuar con rectitud y sin tacha? La Torá del Eterno dice que ahí está la perfección que Adonai espera ver en nosotros. Y no es una perfección de no tener ningún defecto o error. Es un perfecto que significa maduro, ser íntegro y ser maduro ante los ojos de Adonai. Entonces dice la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. La Torá es perfecta, que convierte el alma. La Torá es perfecta, es entera, es completa, ¿sí? Y esto nos habla de su capacidad transformadora para todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es alma? Aquí está la palabra alma, y la palabra alma en hebreo es nefesh. Nefesh. ¿Y qué significa nefesh? Se tradujo como alma, pero también significa ser viviente, la esencia vital de una persona. Déjame compartírtelo en nuestro pizarrón para que también tomes notas si deseas hacerlo. Bueno, tenemos entonces la expresión temimá. La expresión perfecto es tamim. Pero cuando esta expresión se utiliza para una palabra femenina como la Torah, la instrucción, el término es temimá. Y temimá se tradujo como perfecta, pero también significa completa, entera o íntegra. Y dice que la Torah es perfecta para transformar nuestro nefesh. ¿Qué es nefesh? Nefesh se tradujo como alma, pero en esencia la traducción es
vida también se traduce como vida, pero vida en relación a nuestro cuerpo. La vida siendo experimentada a través de nuestro cuerpo, y eso es nefesh. También se tradujo como ser viviente. Nefesh es experimentar la vida a través de el cuerpo, a través de la información sensorial que entra a través de nuestros sentidos. Vemos nuestro entorno a través de nuestros ojos, sentimos nuestro entorno a través de nuestras manos. El sabor de las cosas a través del gusto. Escuchamos nuestro entorno, experimentamos la vida a través de nuestros oídos, ¿sí? Eso es nefesh. Entonces, aquí hay un principio importante. Dice que la Torah puede transformar nuestro nefesh. Eso significa que la Torah es perfecta para transformar nuestra experiencia de vida. Si nos dejamos guiar por la Torah, si estudiamos la Torah, si ponemos por obra la Torah. Pensemos en nuestra vida como una torre, ¿sí? Una torre que hemos levantado con aspectos que consideramos importantes, con aspectos que nos dan significado, con aspectos que nos dan propósito. ¿Sí? Normalmente cuando daba cursos relacionados con este tipo de principios, hacíamos un ejercicio donde haz tu torre con esos aspectos que son importantes para ti. Y bueno, había muchos tipos de torres, muchos conceptos. Pongo algunos ejemplos para dar a entender esto, cómo podría ser la torre de cada uno de nosotros, nuestra torre. Algunos podrían, por ejemplo, poner esta torre, ¿no? Una torre donde como los cimientos, voy a hacer más grande, está la familia, ¿no? Entonces ahí las personas ponen la familia y por qué la familia es muy importante, después las demás relaciones, los amigos, la educación, la formación es importante para salir adelante en la vida, el trabajo es lo que nos sustenta y finalmente los pasatiempos, nuestros hobbies, lo que nos gusta hacer y eso le da significado a alguien, esa torre. Otra persona puede poner una torre diferente, por ejemplo esta, ¿no? A lo mejor lo pone como base la fe, ¿sí? Y cuando le preguntas qué es la fe, pues ir a la iglesia, estudiar la Biblia, tocar en el grupo de alabanza y para esa persona esa es su fe. Luego vienen las relaciones con sus familiares, con sus amigos, después su formación, sus estudios y el trabajo. Y eso también puede ser una torre importante para alguna persona. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta torre, ¿no? Tenemos esta torre. Esta persona pone como los cimientos su economía, ¿no? El tener todo estable en términos económicos y para tener economía pues necesita el trabajo y el trabajo, la persona se esfuerza tanto en el trabajo porque quiere el bienestar de sus hijos, entonces sus hijos son otro pilar importante y claro, después la salud, no se nos olvidemos que la salud es muy importante y hasta arriba tenemos entonces la fe. Y esa es la torre de alguien, ¿sí? Alguien se puede identificar con esta torre. Esa es la torre de tu vida, ¿sí? Nuestra vida la construimos con todo aquello que nos importa. Nuestra experiencia de vida es una torre en construcción. Cada decisión que tomamos, cada acción, cada pensamiento es como un ladrillo que se coloca para formar esa torre. Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos un plano perfecto diseñado por el arquitecto perfecto para construir la torre perfecta de nuestra vida? Piénsalo así. Piensa en la Torá como ese plano perfecto diseñado por ese arquitecto perfecto. Las escrituras son ese diseño que necesitamos. La Torá nos ofrece principios sólidos sobre los cuales podemos edificar una vida de significado, de propósito y de estabilidad. Pensemos ahora en una torre, la torre de la experiencia de vida, edificada conforme a la voluntad del Eterno, ¿sí? En el que en esta torre encontraríamos un mayor equilibrio, mayor significado, y quiero presentártela. Es esta la torre, que tiene los siguientes niveles que vamos a comentar. No vamos a detallar tanto cada nivel, pero quiero darte una idea de cómo debe verse la torre de nuestra vida. Tenemos el primer nivel, ¿sí? Los cimientos. ¿Qué crees que debe estar en los cimientos? ¿Sí? En los cimientos debe estar nuestra relación con Adonai.
¿sí? Ahí debe estar nuestra relación con Adonai. La fe y la relación con el Eterno, Deuteronomio 6:5. ¿Sí? Leamos, vamos a ir leyendo algunos pasajes de la Biblia que apunté en el pizarrón. Deuteronomio 6:5, nuestro primer nivel. ¿Qué dice este texto? Amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice aquí. ¿Sí? Ahí está el primer nivel. Este es el nivel más importante, son los cimientos. Antes de considerar cualquier otro aspecto de nuestra vida, lo más importante es Adonai, quien es la fuente de toda bendición y de todo lo que tenemos. ¿Sí? Adonai debe ser nuestra prioridad. Segundo nivel de nuestra torre, según el diseño perfecto de nuestro Padre Eterno. ¿Cuál será ese segundo nivel? ¿Cuál será este segundo nivel en nuestra torre? La relación con el prójimo. La relación con el prójimo. ¿Sí? Vemos lo que nos dice la Torá. Vamos a Levítico 19:18. Levítico 19:18. ¿Sí? Leemos juntos, amados hermanos, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, firmado por Adonai, firmado por Yud-Hei Vav-Hei. Entonces, debemos comprender, regresando aquí a nuestra torre, la Torá es una guía que nos muestra cómo relacionarnos con el prójimo. Es el qué y el cómo. Muchas personas definen amar al prójimo según sus propios estándares, según lo que define el mundo, como lo definen las religiones y las denominaciones. La Torá es muy clara cuando nos da principios concretos de cómo amar al prójimo con justicia, con amor, con misericordia, con bondad, cosa que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha en los estudios que vamos a hacer de Torah. Entonces, la relación con el otro, con nuestro prójimo, es vital para nuestra vida. Nuestras relaciones son necesarias para nuestro bienestar emocional y espiritual. Nosotros somos responsables de la salud de nuestras relaciones, de la estabilidad de nuestras relaciones con aquellos que nos rodean. La manera en cómo nos relacionamos es cómo ejercitamos valores como el amor, como la justicia, la rectitud, la misericordia, la contribución, entre otros valores que vamos a extraer de la Torá conforme avancemos en el estudio. Ahí están los dos principales valores y principios de la Torá: amar al Eterno y amar al prójimo. Por eso cuando le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más importante o principal de todos, ¿qué responde Yeshua? ¿Sí? ¿Qué responde? ¿Dónde está esto? Esto lo vemos en el Brit Hadashah. Vamos a Mateo 22:35. ¿Sí? Mateo 22:35. Y uno de ellos, intérprete, conocedor, doctor de la Torá, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la Torá? Yeshua le dijo: amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Deuteronomio, ya vimos que es Deuteronomio 6:5. Este es el primero y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya lo vimos, Levítico 19:18. Yeshua estaba citando la Torá y además dice lo siguiente: de estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. De esos dos surgen los demás mandamientos de la Torá. De esos dos mandamientos se forma el desglose de mandamientos que existen en la Torá. En otras palabras, si amar al Eterno es el qué, los demás mandamientos de la Torá son el cómo. Si amar al prójimo es el qué, los demás mandamientos de la Torá son el cómo. Vamos a seguir avanzando en nuestra torre. Vamos a edificar nuestra torre. Ya tenemos los principales pilares. El siguiente pilar es el crecimiento espiritual, ¿sí? El crecer nosotros en términos espirituales. ¿Cómo crecemos nosotros en términos espirituales? Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Eterno en Josué 1:8. Vamos a ver si ahí tenemos la clave de cómo crecer espiritualmente. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Crecer espiritualmente es cuando aprendemos, ¿sí? Es cuando aprendemos valores y principios en la Torá y comenzamos a aplicarlos en nuestra vida. Y eso da forma a nuestra vida espiritual. Si eso va alimentando, va nutriendo nuestra vida espiritual. Es la Torá lo que nos permite discernir entre lo que es correcto e incorrecto desde la perspectiva no del ser humano, del eterno. Por lo que crecer espiritualmente implica mantenernos conectados con Él por medio de la oración, pero también por medio del estudio de la Torá, algo que tú y yo estamos haciendo hoy. La Torá es el alimento espiritual para nuestra vida. Seguimos creciendo. Ahora, cuando estudiamos Torá, cuando vamos avanzando, eso hace algo en nosotros, forma carácter, forma integridad en nosotros, forma carácter. ¿Sí? Ahí está la referencia escritural que te invito a leer, Levítico 19:11. Este nivel de carácter e integridad es cuando aprendemos entonces esos valores que son los valores y principios del carácter del Eterno, que están plasmados y traducidos a través de mandamientos, que cuando nosotros lo aplicamos estamos siendo imagen y semejanza del Eterno, estamos actuando conforme a los valores de aquel que es nuestro Padre eterno. Eso forma carácter. Conforme vamos reemplazando actitudes y comportamientos negativos que yo llamaría de inmadurez de nuestra vida pasada, vamos entonces reemplazando esos malos comportamientos con actitudes y comportamientos positivos conforme a la voluntad del Eterno, y eso se llama formar carácter, formar integridad. Es cuando pensamos, actuamos, decidimos, hablamos conforme a la voluntad del Eterno. Siguiente nivel en la torre del diseñador perfecto, del arquitecto perfecto, la salud y el cuidado del templo. Nuestra salud también le importa a Adonai. Vamos a ver lo que nos dice Éxodo 15:26, porque es un texto importante. Éxodo 15:26. Veamos lo que nos dice. Podríamos encontrar la clave de la salud. Dice, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Adonai es nuestro sanador. Nos sana a través de una vida de rectitud. ¿Sí? Aquí dice que ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, Egipto en hebreo es Mitzraim. Mitzraim significa aflicción, opresión, es el nombre espiritual para el mundo actual en el que vivimos. El Egipto bíblico es un reflejo o es una representación, una figura profética del mundo actual en el que vivimos. Dice aquí que si oímos la voz de Adonai, es decir, lo obedecemos y guardamos sus mandamientos, guardamos sus estatutos, hay muchos mandamientos que tienen que ver con nuestra salud espiritual, nuestra salud mental, nuestra salud física. Dice, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque soy Adonai tu sanador. Amén. Entonces, aquí hay un pilar importante que muchas veces aún los que estamos en el camino de la fe descuidamos, que es nuestra salud. Y es un aspecto importante. La salud física, emocional y mental son cruciales. Una mente y un cuerpo sanos son esenciales para llevar a cabo la misión que tenemos para esta vida. Es nuestro templo. ¿Sí? Es cuando cuidamos de nosotros mismos, de nuestro templo espiritual, conforme a las instrucciones de la Torá. Sigamos avanzando para ir viendo todo esto. Propósito y vocación. Propósito y vocación. Referencia escritural, Deuteronomio 30:15. La clave para saber cuál es nuestro propósito es descubrir cómo puedes servir y ayudar a otros a través de tu profesión, a través de lo que sabes hacer, a través de tu conocimiento, a través de tu vocación, a través de tu trabajo. Poner eso que tú sabes hacer al servicio de otros. ¿Cómo usar tus recursos, lo que tienes, lo que sabes, tus habilidades, tus dones, en beneficio de los demás?
Cuando logras encontrar ese camino, has encontrado el propósito de tu vida. La vida adquiere propósito cuando dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para Elohim y para servir a los demás. Y de eso también habla la Escritura, habla la Torá en sus páginas. También ser de contribución y de generosidad. Contribución y generosidad. Leamos lo que dice Deuteronomio 15, 7 y 8. Deuteronomio 15, 7 y 8. Amados hermanos, estamos edificando una torre que no se va a venir abajo, que no se va a destruir, porque es una torre, es una vida edificada bajo los principios de la Torá. Deuteronomio 15, 7. Dice así, lo leemos juntos: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Adonai tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Y como este principio y mandamiento, hay muchos mandamientos en las Escrituras que hablan de contribución y generosidad. Entonces, esta vida no solo se trata de recibir, de tener, de acumular, no. También se trata de contribuir con los demás y dar a otros, preocuparse por el bienestar de aquellos que lo necesitan. Algo que enriquece nuestra propia vida y es la mejor manera de reflejar el amor del Eterno es demostrar contribución con otros. Como dice aquí, el menesteroso, el pobre, el que lo necesita. Y eso también es una manera de mostrar gratitud para con el Eterno, mostrar agradecimiento por todo lo que el Eterno nos ha otorgado a nosotros, ¿sí? Y eso le da significado a nuestra vida. Sigamos con el siguiente nivel, ¿sí? Ahí está la gratitud, ¿sí? Eso nos lleva a vivir con gratitud. Gratitud y contentamiento. Gratitud y contentamiento. Leemos la referencia escritural, Deuteronomio 8:10. Deuteronomio 8:10, ¿qué nos dice? Comerás y te saciarás y bendecirás a Adonai tu Elohim por la buena tierra que te ha dado, que te habrá dado. Amén. ¿Sí? Debemos estar satisfechos, agradecidos con lo que tenemos, ¿sí? Ser creyentes y vivir conforme a la Torá no significa que vamos a estar libres de dificultades o que no vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Pero podemos afrontar estos problemas, estos desafíos con fe. A pesar de los desafíos que enfrentemos, la gratitud nos va a ayudar a darnos estabilidad. Nos recuerda siempre las bendiciones que el Eterno nos ha otorgado. El contentamiento, independientemente de las circunstancias en las que tú y yo nos encontremos, nos permite vivir en shalom, en paz, independientemente de nuestras circunstancias. Y vamos a los últimos niveles de nuestra torre: tener la identidad correcta, tener una identidad correcta. Génesis 1:27 dice que fuimos creados a la imagen y semejanza del Eterno. Quienes somos nosotros no está determinado por los logros, por las apariencias, por las cosas, sino está determinado por el amor incondicional que el Eterno tiene por cada uno de nosotros. El Eterno nos ha elegido, nos ha predestinado para ser parte de un pueblo escogido que también el Eterno eligió a través del linaje de Abraham, un linaje que dijo será bendecido, ¿sí?, a lo largo de las generaciones, y tiene la promesa de recibir la vida eterna y el reino y la tierra prometida a Abraham. Nosotros somos parte de ese proyecto del Eterno. ¿Sí? Nosotros somos hijos y pueblo de Adonai, y eso debe alimentar nuestra identidad correcta. Nuestra identidad no la define el mundo, no la define nuestro trabajo, no la define nuestra escuela, no la define nuestro entorno social, la define aquel que nos ha creado. La Torá nos enseña que somos hijos del Creador del universo y somos parte del linaje de Abraham, pueblo escogido y bendecido por Adonai. Y lo principal, o bueno, más bien, algo que también debemos desarrollar para esta vida, esta torre, para
nuestra vida, que estamos haciendo la metáfora con una torre, es desarrollar en nosotros esperanza del mundo venidero y un sentido, una perspectiva de eternidad. Claro, esto gradualmente, conforme avanzamos en nuestro crecimiento espiritual, cada vez vamos a desarrollar, conforme maduremos en la fe, una esperanza en el mundo venidero y una perspectiva de eternidad. Es la comprensión de que cada acción que hacemos hoy tiene un impacto en la eternidad. Va a definir nuestro destino eterno. Es la comprensión de que esta vida terrenal es temporal. Va a llegar a un fin. Este mundo tiene un fin, pero no es el fin. En realidad, es la transición al mundo venidero, un mundo que será eterno. Las Escrituras nos revelan que nuestra verdadera esperanza está más allá de esta vida temporal. Esto se llama perspectiva de eternidad y este debería ser el principal motivador para hacer las cosas como Adonai lo establece en su palabra. Porque estamos edificando esta torre en la eternidad. Estamos edificando, invirtiendo para nuestra vida eterna. Esta es la razón de por qué cuando nosotros preferimos los estándares del mundo y nos conformamos con estas torres inestables, conforme a los estándares establecidos por el mundo, esa es la razón por la que algunas cosas en tu vida salen bien, pero otras no salen bien. ¿Sí? Porque estamos incompletos si dejamos fuera del diseño de nuestra torre al eterno. ¿Me explico? Si no permitimos que sea el arquitecto perfecto el que nos dé el plano perfecto para construir la torre perfecta, amados hermanos, estamos incompletos. ¿Sí? Ahora, no significa desechar esto. Si esta es tu vida actual, lo que te importa hoy, no significa desecharlo. Más bien, comenzar a establecer metas, objetivos con la torre perfecta e integrar los aspectos que ya son importantes de tu vida a la torre planeada por el Eterno. Por ejemplo, si algo importante son tus hijos, ¿cómo tus hijos los puedes integrar en ese camino de fe? ¿Cómo pueden aprender juntos Torah? ¿Cómo pueden crecer juntos a través del aprendizaje de la Torah? ¿Cómo enseñarle a tus hijos a que ellos también aprendan a amar al Eterno con toda su mente, alma y fuerzas? ¿Me explico? ¿Cómo crecer en salud conforme a la Torah? ¿Cómo hacer partícipes a tus hijos? ¿Cómo hacer partícipe tu trabajo para que tu trabajo tenga también un sentido, un significado, un propósito, por ejemplo, al contribuir con otros? ¿Me explico? ¿Cómo tu economía puedes ponerla a trabajar para los propósitos de Adonai? Ahí es donde está la clave de una vida plena y de una vida con propósito, ¿sí? Entonces también la clave está en que puedas tomar nota de esta torre y empezar a reflexionar en cada uno de esos niveles y hacerte preguntas. Por ejemplo, ¿qué deseas experimentar en relación a cada uno de estos aspectos? ¿Qué cambios debes hacer en tu vida para poder ajustarte a esta torre? ¿Qué acciones te van a permitir mejorar en tu vida en el aspecto espiritual? ¿Cómo involucrar a tu familia? ¿Cómo involucrar las cosas que actualmente te importan en cada uno de estos niveles? Haz esa reflexión, plantéate objetivos, plantéate metas concretas para que empieces a trabajarlo a partir de este nuevo ciclo de estudio de Torah y lograr cumplir con lo que dice Salmos 19:7. Si tú logras trabajar en esto, vas a poder hacer real en tu vida Salmos 19:7, que dice: la Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma, tu experiencia de vida. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Y también lo podemos leer en Josué 1:8. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, no algunas cosas, todo, cada aspecto
de tu vida te saldrá bien. Esa es la promesa que está establecido en las Escrituras. Cuando nos permitimos ser guiados por la Torá, somos una torre en construcción edificada por el más perfecto arquitecto, que es Adonai. Y por eso la soberbia no puede entrar en nuestras vidas, amados hermanos, porque soberbia es entonces querer edificar una torre diferente a esta. Soberbia es creer que podemos construir nuestra propia torre sin la dirección del Eterno. La torre de Babel, su cimiento, el cimiento de esa torre era la soberbia del ser humano. El intento del hombre de formar una identidad, una forma de vida, un reino despojado de la voluntad del Eterno, desconectado con lo espiritual. ¿Y qué pasó con esa torre? Se cayó, se vino abajo. En el caso de la Torre de Babel, la soberbia del ser humano tuvo consecuencias. Leamos lo que dice la Parashá en Génesis 11:5. Génesis 11:5, leemos juntos. Dice: descendió Adonai para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Adonai: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Adonai desde allí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Adonai el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué significa el término Babel? ¿Por qué puso Adonai? ¿Por qué la Escritura se refiere a este lugar como Babel? Babel es un término que significa, viene de una raíz que es Balal, que significa confundir, y la lección es muy clara. Cuando los seres humanos intentan construir sus propios reinos sin Elohim, el resultado es separación del Eterno, es confusión, es caos en lugar de orden, y por eso muchas personas viven en situaciones de dolor, de confusión y separación, por no reconocer que necesitamos del Creador del universo en nuestras vidas para construir vidas significativas y con propósitos. Ahora, algo importante que debemos entender, amados hermanos, es lo siguiente. Debemos comprender algo importante. El ser humano siempre ha intentado formar también esta torre, y podemos caer en otro aspecto, otra manifestación de la soberbia. ¿A qué me refiero? Esto es cuando queremos construir y edificar esta torre bajo nuestros propios estándares, incluso bajo la perspectiva que nosotros como seres humanos tenemos de la interpretación de la Torá. Por ejemplo, todos estos fundamentos, todo lo que lo que necesitamos para construir nuestra torre, pues evidentemente, como lo hemos comentado, está en la Torá. El problema es que muchas veces, como seres humanos, queremos también darle una interpretación de la Torá para nuestras vidas, y por eso han surgido denominaciones, sistemas religiosos, el sistema rabínico, los sabios, la Torá oral, queriendo reinterpretar lo que la Torá lo que el Eterno quiere transmitirnos a través de la Torá. Ahora, si el plano perfecto es la Torá, y esta Torá es la palabra del Eterno, debemos entonces comprender que la Torá, según Juan 1:1 y 1:14, se manifestó y se hizo carne. La Torá es Yeshua, ¿sí? En otras palabras, es a través del perfecto arquitecto, maestro, el que nos va a enseñar cómo interpretar correctamente la Torá para formar nuestra torre perfecta. En otras palabras, la torre de la que hemos estado edificando aquí, amados hermanos, esta torre que hemos estado edificando en este ejemplo es Yeshua. Cuando dice Yeshua, síganme, se refiere a seguir su ejemplo de vida, a amar lo que Yeshua amó, aborrecer lo que Yeshua aborreció, enseñar lo que Yeshua enseñó, cumplir las cosas de la manera en la que Yeshua lo determinó. Yeshua nos enseñó a cómo relacionarnos con el Eterno, cómo relacionarnos con el prójimo,
cómo crecer espiritualmente. Yeshua acudía en Shabbat a leer las Escrituras. Él mismo fue un maestro de Torah. Él nos enseñó el perfecto carácter e integridad. Él fue el Noé él es el Noé de nuestra generación. Él nos brinda también enseñanza sobre cómo cuidar de nuestro templo, qué es lo que contamina al hombre. ¿Recuerdan la enseñanza? También es quien nos da propósito y vocación. Es el que nos enseña a contribuir y ser generosos con los demás. Él nos enseña a tener gratitud. En Yeshua está depositada nuestra identidad correcta y es aquel que nos da esperanza de eternidad. Es decir, todos estos niveles de la torre se cumplen en Yeshua. Yeshua es la torre que debemos edificar en nosotros. Por eso dice la Escritura que debemos llegar a la altura del varón perfecto. Vamos a ver dónde dice esto. Entonces la perfecta torre la encontramos en Yeshua. Leamos Efesios 4:13. Dice, lo voy a leer desde el 11, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para enseñar una doctrina diferente a la Torá? No, para enseñar Torá al pueblo. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto, para que todos nosotros lleguemos a ser como ese varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud del Mesías, y ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es Yeshua el que nos ayuda a ir avanzando en nuestros niveles, pero no Yeshua despojado de la Torá, todo lo contrario, es la Torá enseñado a través de Yeshua en los evangelios, pero también a través de su Ruach, el espíritu de Mashiach que hay en cada uno de nosotros, que nos dirige a toda verdad, conforme lo dice la palabra. Otro texto, por ejemplo, Efesios 2:20, me parece. Efesios 2:20, sí, dice ahí, nosotros somos edificados, somos comparados con una edificación, dice Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora la pregunta es, porque esto no se comprende, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? La Torá. La Torá es el fundamento para las enseñanzas de los apóstoles en las epístolas. Todo es referente a la Torá. ¿Qué enseñaron los profetas? Torá. ¿A qué se refiere aquí? Que el fundamento es la Torá. La Torá es el fundamento tanto de los apóstoles como de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua el Mesías mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en Adonai. Entonces, lo que debemos ver más bien en esto es un templo. Estamos formando un templo en nuestra vida, donde el fundamento principal, la piedra del ángulo, el fundamento principal es Yeshua. Yeshua es quien nos enseña el camino correcto conforme a Torá, para ir levantando esta edificación, esta torre. Amén. Entonces, querer edificar esta torre en nuestras vidas sin la dirección del Ruach de Mashiach, del Espíritu del Mesías, sin la referencia de la Torá, y querer edificarlo por nuestro propio entendimiento, eso es soberbia. Y soberbia es el engaño que hace creer a las personas que están completas en sí mismas cuando en realidad tienen una identidad fragmentada e incompleta sin el Eterno. En pocas palabras, soberbia es ignorar que estamos incompletos sin Adonai. Es como un árbol sin raíces que pretende mantenerse firme. ¿Qué va a pasar con cualquier viento, con cualquier tormenta? Se va a venir abajo. Es como un navegante que está en el mar, en un océano vasto, que pone su confianza y seguridad en el ancla
pone en un punto incierto, pone su ancla, se queda estancado en medio del mar y piensa que ha llegado a su destino. Eso es soberbia. Es como tener sed en un desierto y conformarse con esa ilusión de oasis que aparece, que tratamos de alcanzar, pero que nunca va a llegar, porque es una ilusión que solamente se ve en el horizonte. Y creer que eso ha saciado nuestra sed. Eso es soberbia. Muchas personas buscan construir torres para hacerse un nombre a través de sus logros, a través de sus habilidades, a través de sus conocimientos, de sus riquezas, de sus capacidades y creer que están completos con eso. Caen en la falsa idea de que no necesitan del Creador. Pero veamos lo que nos dice Proverbios. Con esto vamos a terminar. Vamos a Proverbios 3:5. Proverbios 3:5. ¿Cómo vamos? Ok. Dice así. Leemos juntos. Fíate, confía de Adonai de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confía en Adonai con todo tu corazón. Debemos confiar en el Eterno de forma completa, sin cuestionar su voluntad. No debemos apoyarnos en nuestro entendimiento. No debemos confiar únicamente en nuestra propia comprensión o percepción de las cosas. Por supuesto que nuestra inteligencia, nuestro razonamiento son aspectos valiosos de nosotros, pero no deben ser la única guía para nuestras acciones. El Eterno en su infinita sabiduría Él ve más allá de lo que nosotros no podemos comprender. Dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Esto significa que en cada decisión, en cada acción, en cada aspecto de nuestra vida, debemos buscar y reconocer la presencia y la dirección del Eterno. Este es un llamado a vivir conforme a la Torá, ¿sí? ¿Y cuál es la promesa? Él enderezará tus veredas, tus sendas, tus caminos. Él va a enderezar tus senderos. Esta es una gran promesa. Si confiamos en el Eterno y le reconocemos en todo lo que hacemos, Él guiará nuestros pasos de tal manera que nos lleve por el camino correcto. El Eterno tiene absoluto control de todo lo que existe, de todos los eventos que suceden en nuestra vida, y Adonai trabaja de maneras que no comprendemos. Pero eso es parte de confiar en Él, es parte de confiar en su plan, en su propósito. Así que la lección de Torah de este Shabbat es que debemos despojarnos de todo rastro de soberbia, porque no somos perfectos, no lo sabemos todo. No podemos ver el panorama completo de nuestra vida como sí lo hace el Eterno. Por lo tanto, confiar en Él y reconocerlo en todo es la mejor decisión que podemos hacer para tener una vida alineada con su voluntad. La soberbia nos aleja de esta verdad, haciéndonos creer que podemos manejarlo todo por nuestra propia cuenta. Hay que reconocer que dependemos del Eterno. Hay que reconocer que seguir su camino, sus caminos, guardar su Torah, es lo mejor que podemos hacer para tener una vida estable. Amados hermanos, conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Vamos a orar para agradecer al Eterno por la enseñanza de este Shabbat. Acompáñame. Amado Padre, Rey del universo, Creador, soberano, Padre, Abba Kadosh, Padre, yo sé que nos amas. Te queremos agradecer por tu bondad y tu generosidad para nuestras vidas, porque no solamente alimentas nuestro cuerpo con el sustento diario, no solamente nos diriges en nuestras vidas, también nos otorgas a través del razonamiento, a través de estos principios espirituales de tu Torah, que tú nos amas y que quieres lo mejor para nosotros. Te agradecemos porque has plasmado en tu palabra esos principios, esos estándares que tú esperas ver de nosotros, Padre, y también nos has dejado el perfecto ejemplo a través de la obra, a través de la vida y a través de las enseñanzas de nuestro Mesías Yeshua, el varón perfecto. Tu palabra es un llamado a que podamos crecer espiritualmente para llegar a esa estatura, a la estatura del varón perfecto, que aunque no
cumplamos a cabalidad ese propósito por nuestra imperfección. Padre, el aspirar a ser como nuestro Mesías Yeshua, Padre, debe ser lo que nos motive cada día. Y por eso tenemos tus instrucciones perfectas, tu Torah, el plano, el diseño perfecto de una vida con propósito. Padre, te agradecemos por tu palabra en este día, te agradecemos por darnos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para estudiar tu palabra, conocer tu Torah, conocer tus principios y tener una perspectiva diferente de tu Torah, ¿sí? Lo podemos ver tu amor a través de cada una de las palabras que aparecen en las hermosas páginas de tu Torah. Creador, te agradezco por todos los hermanos que nos han acompañado en este estudio, bendice sus vidas. También por todos los hermanos que verán en un futuro este estudio, que seamos todos bendecidos por tu palabra. Transfórmanos a través de tu Torah. Te agradecemos, Padre, te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Ve. Amén. Vamos a despedirnos por esta ocasión. Que tengan una extraordinaria noche. Laila Tov, buena noche para todos ustedes. Reposen, descansen, hay en restauración en el descanso de esta noche y mañana seguimos estudiando acerca de Torah. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal en hebreo y en español. Yevarejeja ya veishmereja, Yaer ya panaveleja bijuneja, Isa ya panaveleja, Beyasem leja, Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda. Shalom.